Yo me quedo aquí en mi casa, esa es la mejor manera de parar esta amenaza. Muchas gracias quiero darles al pueblo venezolano, que con máxima conciencia el llamado está acatando. Será nuestra disciplina y la solidaridad con que vamos a acabar ese virus tan malvado. Ay, yo me quedo aquí en mi casa, esa es la mejor manera de parar esa amenaza. Ay, yo me quedo aquí en mi casa, esa es la mejor manera de parar esta amenaza. Salió bonito, gracias a ustedes. Usando tu tapabocas y cuidando la distancia, lavándote bien las manos y quedándote en tu casa, siempre atentos e informados de esta pandemia mundial. Lo vamos a superar. Muchas gracias, pueblo hermano. Yo me quedo acá en mi casa. Esa es la mejor manera de parar esta amenaza. Ay, yo me quedo aquí en mi casa. Esa es la mejor manera, hacia el virus ya no avanza. Muchas gracias. Vamos, Cristian. Vamos, chicos. ¿Cómo se llaman los demás? Vine a darle un beso al mundo y nada más. Emocionante, ¿no?人情遗憾，生命漫长也短暂。跳动心脏长出的。Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Un gusto hablarles. Soy Fania y pues quiero reportar un poco la situación en Brasil.
Hola, mi nombre es Claudia de la Cruz y les saludo desde la ciudad de Nueva York y voy a compartir un poco lo que está sucediendo por acá. Hola, yo soy Tania Díaz y estoy en Caracas. Y bueno, me alegra mucho compartir con Fania y con esta compañera desde Estados Unidos la situación de lo que está pasando hoy en el mundo. Este es un esfuerzo que estamos haciendo desde las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela para que nos veamos entre nosotros, entre los pueblos y podamos, bueno, testimonialmente, desde el lugar mismo de los acontecimientos, contar lo que está pasando el día de hoy. Yo creo que, bueno, Claudia, creo que te toca a ti iniciar, contarnos cómo están las cosas por allá. Bueno, están críticas. Yo vivo en la ciudad de Nueva York, que ahora mismo es el epicentro del virus aquí en los Estados Unidos. No sé si saben, pero se reportó por parte del gobernador esta mañana que aproximadamente 253 personas están saliendo infectadas con el virus desde hace 24 horas. Es decir, que cada hora 10 neoyorquinos han salido infectados. Y eso es sumamente grave. Estamos hablando con números oficiales de que han fallecido 1.218 personas en la ciudad de Nueva York. Y obviamente vivimos en un país donde las comunidades pobres, mayormente negras y latinas, ya han estado viviendo un estado de emergencia. Entonces esta crisis lo que ha hecho es agudizar más la falta de acceso a muchas cosas. Uno de los problemas más grandes que tenemos aquí es la falta de exámenes para poder diagnosticar a las personas a tiempo. Y desafortunadamente un llamado a la cuarentena no es suficiente porque hay mucha gente que no puede estar en cuarentena, que no tiene ese privilegio, que tienen que salir a trabajar porque las corporaciones, las compañías todavía siguen abiertas. O sea que no se ha hecho una alianza, digamos, desde el Estado con algunas de las compañías y algunos de los negocios para proveer a las trabajadoras y trabajadores la posibilidad de quedarse en cuarentena y aún seguir cobrando un sueldo que le permita también pagar sus alquileres y sus otras facturas. O sea que lo que ha hecho este virus es simple y sencillamente como dejar en evidencia todas las deficiencias, la negligencia y la competencia de lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos aquí en los Estados Unidos en general, pero en Nueva York hay miles. A nivel del país tenemos algunos 500,000 personas indigentes, personas que viven en la calle sin techo. ¿A dónde van a ir esas personas a hacer cuarentena? O sea, es algo sumamente inhumano, es algo que ya era un problema sistemático institucional, donde hay casas vacías y realmente el gobierno no ha asumido una posición de decir, bueno, vamos a proveer de vivienda, de las viviendas vacías que hay. No ha tomado esas medidas. Claudia, ¿dónde estás tú ahora? ¿Dónde vives tú y qué ves por tu ventana? ¿Bajó la actividad? ¿Tú misma estás en cuarentena? ¿Tus amigos están en cuarentena? Yo estoy, hace ya casi, estoy entrando la tercera semana de cuarentena. Yo vivo un poquito más afuera de la ciudad de Nueva York, entrando casi a New Jersey, que es la ciudad de Teaneck, que también tiene una de las más altas incidencias del virus después de Nueva York, precisamente por la comunicación de trabajadores y trabajadoras entre las dos ciudades, entre los dos estados. La realidad es que, o sea, se nota, hay un vacío, no hay personas fuera, pero yo soy originalmente del Bronx, mi familia es del sur del Bronx, mis hermanos que viven todavía en el Bronx siguen saliendo a trabajar. Por ejemplo, mi hermano menor trabaja en un hospital donde él me dice que la sala de emergencia ya no está ni siquiera tomando personas, y eso es Mount Sinai, uno de los mejores hospitales públicos en el Bronx, porque no tienen cómo apoyar a la gente y están teniendo que tomar la decisión
de quién puede o no puede ser atendido o atendido. O sea, que le están dando menos prioridad a las personas de mayor edad para poder salvarle la vida a personas que tienen más posibilidades. Hace falta de ventiladores para la respiración, hacen falta máscaras, hace falta el alcohol para las manos. Y esas son las realidades que están saliendo no tan solo del hospital donde trabaja mi hermano, pero de todos los hospitales. Y la mayoría de los hospitales siendo hospitales públicos. O sea, hay gente que en el Bronx también están saliendo porque tienen que ir a trabajar a la marqueta, que es donde se producen o donde se venden la mayoría de las comidas que van a suplir el resto de la ciudad. Mi mamá es profesora, estuvo dando clases hasta hace 2 semanas y hace 1 semana que le levantaron el cargo para poder estar en cuarentena y dar clases de la casa. O sea, así está la clase trabajadora. O sea, hay gente que aún está saliendo a la casa. Todavía los trenes se están manteniendo, o sea, que los trenes están en circulación. Quienes están trabajando en ese espacio están expuestos y expuestas. O sea, que hay pocos exámenes y mucha gente expuesta. Y la realidad es que estamos aprendiendo con el virus que puede tomar hasta 3 semanas que una persona pueda sentir algún síntoma. La gente puede estar caminando asintomática y siguiendo, o sea, compartiendo el virus con otras personas. Entonces, es un tema crítico y es un tema que, de nuevo, o sea, está dejando ver la falta de estructura organizada como para responder a esta crisis de parte del gobierno. Mira, y una cosa, ¿qué dicen los médicos allá, los especialistas, sobre toda la situación, ¿no? Porque hemos visto que desde la parte política lo que se puede ver aquí es que hay exigencias a Trump que pedían que parara toda la actividad laboral. ¿Hay alguna restricción? Es decir, el gobierno ha dicho, bueno, vamos a parar la actividad industrial o tal tipo de actividad. ¿Qué medidas ha tomado? Sabemos que no son todas, pero ¿cuáles sí ha tomado para frenar el caso? Y otra cosa que te iba a preguntar era, vimos llegar, hay una imagen ahorita, Fania también seguramente la quiere comentar, ¿no? Pero hay una imagen ahorita de un buque de la Armada norteamericana que está llegando, un buque hospital que tiene 1000 camas, según lo que dicen las noticias, y que está llegando a Nueva York, y por supuesto está la imagen de la Estatua de la Libertad y el barco con la bandera norteamericana y la cruz, el símbolo de ayuda médica, etcétera, que está llegando allá, ¿no? a Nueva York. Entonces, para que nos hagas un poco entender más, porque la información aquí es muy difusa, ¿no? De hasta qué punto tiene presiones allá Trump, hasta qué punto ha cedido y hasta qué punto sigue haciendo lo que quiere, pues. Bueno, hasta el punto que sigue haciendo lo que quiere, ese es el punto. O sea, y hay que ponerle como una marquita así de afirmación, que sigue haciendo lo que quiere. Creo que tiene mucha presión por diferentes sectores, inclusive dentro de los políticos y otros espacios están presionando. Pero la realidad del caso es que la mayor preocupación de Trump es la economía. Es la economía y es el tema político, es asegurar el espacio de elección de nuevo como presidente de los Estados Unidos. Y no podemos perder eso, o sea, no podemos perder eso de la visión. O sea, para él no hay una importancia en el tema de que se salven vidas. O sea, él salió calculando hoy que iban a haber, no sé, creo que el número que dio fue como de 100,000 muertos. 200,000. Algo así, ¿verdad? Y la realidad del caso es que si ya estamos, no hemos ni siquiera entrado a lo que es el peak, lo más alto de lo que es esto, viendo el tema China, viendo el tema Italia, o sea, no hemos entrado a ese espacio todavía y ya estamos hablando de 143,000 infecciones. O sea, no podemos decir que solamente vamos a tener 200,000. Estamos hablando de que van a haber millones de personas que van a morir en este país. Entonces, él no ha asumido el tema de la cuarentena a nivel total. Inclusive dijo, no, voy a tener en cuarentena a Nueva York y el sector triestatal. Lo dijo en algún momento. Y luego hace así, se echa para atrás y dice, no va a ser cuarentena. Vamos a dar unas regulaciones para que la gente se pueda transportar. O sea,
tiene el miedo de que la economía siga bajando. El tema de la producción es sumamente importante para este sistema capitalista en que vivimos y eso es importante entenderlo. O sea, creo que si le importara la vida de los seres humanos aquí, o sea, tenemos en el sur de los Estados Unidos ahora mismo gente que trabaja en la industria de comida rápida, que está ahora mismo en huelga, porque ellos están diciendo nosotros no somos no somos quienes estamos supuestos a estar en la primera línea, o sea, no tenemos por qué exponernos al virus. Y hicieron huelga. Tenemos trabajadores de Amazon, de la compañía Amazon, que hoy salieron en huelga. Tenemos personas que están saliendo desde los hospitales en huelga porque no reciben máscaras. Hay despidos. ¿Perdón? Hay despidos de trabajadores, despidos. Claro que sí, que están despidiendo a las personas precisamente porque le están diciendo que es un abandono al trabajo. O sea, y eso es una cuestión, de nuevo, que desde el gobierno se puede subsanar, pero no se está haciendo. Inclusive se pasó en el Congreso un estímulos, ¿verdad?, de $2 trillones. Y eso no, o sea, estamos diciendo que le va a llegar a una persona un cheque, en todo esto, un cheque que lo más probable ni siquiera sea lo suficiente para un ser humano vivir un mes. Y más un ser humano de familia. O sea, en esas condiciones estamos. No hay esta parte del sueldo también, perdón que te interrumpa, pero la estamos viviendo también en Brasil, porque hasta el momento pues no hay una política clara del gobierno nacional respecto al trato con los trabajadores. El Congreso Nacional aprobó una medida para hacer un pago, una renta mínima que está entre 600 reales y 1.500 reales, eso es más o menos entre 120 dólares y 300 dólares. Pero es una posición del Congreso Nacional. Es necesario que el presidente de la República firme esta ley y que la ponga en práctica. O sea, entonces, de cualquier manera, aunque el Congreso apruebe una medida, el presidente tiene que dar su firma para hacerla valer. Y en este momento Bolsonaro no ha dado una respuesta a los trabajadores que ya están en cuarentena, que también es importante decir, no fue el gobierno nacional que decretó cuarentena, fueron los gobiernos estaduales que de a poquito fueran tomando medidas, las alcaldías también, pero el gobierno nacional no ha hecho ningún movimiento que ayudase al aislamiento social. Algunos ministros sí han mostrado muy buena voluntad, como el ministro de Salud, por ejemplo, pero no basta que un ministro venga y aconseje a la población. Pues el vicepresidente de la República también vino a público a decir, bueno, quédense en la casa, por favor, cuarentena voluntaria. Y el presidente ayer, Jair Bolsonaro, salió a la calle, se reunió con una multitud en una región de la capital, Brasilia, y quería, según él, demostrar que había una vida normal en la ciudad y desaconsejando a la gente a guardar cuarentena. Decía, pues retomen a sus vidas, vamos a abrir las escuelas. Hizo un discurso hace una semana así. ¿Cuál es el número de infecciones y de decesos en Brasil, Fania? Hoy llegamos a 4.371 casos y 190 muertos, de los cuales 98 son de São Paulo, o sea, claramente São Paulo es el epicentro en Brasil. Pero, por ejemplo, en Río, que también tiene un gran número de casos,
está mejor atendida. Mira, eso digo que no es una cuestión ideológica el tema de la atención a la población, es una cuestión humana. Por ejemplo, el gobernador de Río de Janeiro es un tipo de derecha, podría decir incluso extrema derecha, y fíjate lo que ha hecho. Él abrió un hospital improvisado en el Maracaná, el mayor estadio de la mayor cancha de fútbol de Brasil. Abrió otro hospital improvisado en un centro de convenciones que está en los afueras de la ciudad de Río, una región llamada El Recreo, una región de playa. Es un centro de convención que tiene 3 pabellones. O sea, que los gobernadores han sido mucho más contundentes en sus decisiones políticas que el gobierno nacional, y ya vamos para casi 5.000 casos. Mira, nosotros hemos estado haciendo, ya creo que este es el 4º programa, o el quinto, que estamos haciendo con las brigadas de comunicación, brigadas internacionales de comunicación solidaria, es decir, son periodistas, comunicadores en todo el mundo que apoyan al Partido Socialista Unido de Venezuela, poco para hacer el contraste de cómo se está abordando esta emergencia global desde una visión, bueno, capitalista y capitalista neoliberal imperialista como de Estados Unidos, o el tipo de modelo que tiene en este momento el gobierno de Brasil, y cómo lo estamos haciendo aquí en Venezuela. Hay titulares de prensa hoy, sobre todo de la prensa norteamericana, que dicen que Venezuela va a ser, es una amenaza epidemiológica para la región. Imagínate tú, Venezuela tiene ahorita el nivel más bajo de contagios y de muertes de toda la región, porque aquí se anticipó la cuarentena y se anticipó las medidas de tratamiento. Sin embargo, bueno, ha sido develado toda una estrategia con el gobierno de Colombia y con el gobierno de Estados Unidos. Ha sido develado un intento real de golpe de Estado a través del secuestro y posible asesinato del presidente Nicolás Maduro, aprovechando precisamente la pandemia. Por eso es que nosotras estamos haciendo hoy este esfuerzo de demostrar un poco, de hacer una fotografía de cómo está Estados Unidos, de cómo está ahora Brasil, porque Fania es brasilera, pero vive aquí en Caracas con nosotros desde hace un rato ya, es reportera aquí, muy querida reportera, por cierto, muy respetada reportera aquí en Venezuela. Entonces, estamos haciendo esta fotografía un poco para comparar también desde los pueblos, desde la vivencia popular, que es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí en Venezuela ya vamos a la 3ª semana de cuarentena absoluta, es decir, aquí se suspendió la actividad laboral toda, se suspendió solamente las actividades esenciales que llevan alimentación, salud y servicios a la población están trabajando. De resto, las empresas tuvieron que cerrar por dictamen del gobierno para proteger a la población, y estamos en una fase de casa por casa, que bueno, más adelante la vamos a explicar un poquito mejor, porque se está yendo a hacer el pesquisaje, es decir, a ver dónde están los casos, dónde están los posibles contagios, dónde están los casos ya con síntomas, casa por casa en la población, echando mano de la actividad de la organización popular que tenemos aquí en Venezuela. Pero por eso es que es importante hacer el contraste, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes dos, ¿por qué Jair Bolsonaro en Brasil y por qué Donald Trump en Estados Unidos no tomaron una medida de previsión antes? ¿Ustedes creen que sea descuido, que sea que menospreciaron el tema médico, sanitario, lo despreciaron, no le dieron la suficiente importancia? Hay razones geopolíticas detrás, hay teorías que dicen, por ejemplo, que las élites que gobiernan el mundo pueden aprovechar esto para instaurar un gobierno todavía más autoritario y desplegar mecanismos de opresión más efectivos contra los pueblos. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. Bueno, o sea, yo creo que es importante ver el tema geopolítico en todo esto. Y es muy, muy importante ver que los Estados Unidos, por medio de Donald Trump, porque digo por medio, porque es solo un símbolo de lo que significan los intereses de este país, de los Estados Unidos, que es un imperio. O sea, ha declarado la guerra en contra de China. Y eso es importante saberlo. O sea, China fue el ejemplo de cómo asumir el virus.
sea, con la mayor cantidad de gente que tiene en comparación con el resto del mundo y la capacidad de manejarlo, o sea, de contenerlo, de atender a quienes estaban enfermos, porque también tienen una infraestructura donde hay gente de servicio médico en las comunidades. Tú estabas explicando el tema de Venezuela, donde tienen brigadas que van y chequean la temperatura. En China también hay lo mismo, o sea, que es también una estructura muy de lo que es Cuba y otros países socialistas. Y desde aquí se ha armado toda una campaña en contra de proyectos socialistas y era para Trump más importante, mucho más importante, dentro de la guerra geopolítica que tiene con China, con Rusia, decir, mira lo que está pasando allá y mira lo que están dejando que pase allá, que asumir una posición de tomar precauciones desde aquí. Lo que es la Organización Mundial de la Salud alertó a los Estados Unidos sobre esta pandemia y lo que podría causar. Inclusive les proporcionó números de máscaras que podrían darle al país. Y Trump dijo que no lo quería, que desde aquí se iban a fabricar máscaras. Y ahora tenemos falta de estas herramientas para que la gente se pueda mantener a salvo, no tan solo fuera en las calles, pero también dentro de los hospitales, que son los espacios primordiales donde debería de tenerlo. O sea que sí hay intereses geopolíticos. O sea, se puso ahora mismo un precio sobre la cabeza de Maduro. No es coincidencia que están haciendo todo esto en este momento. O sea, todas las cosas que pueden revertir los avances que hemos hecho desde las bases, desde los movimientos, el capitalismo va a buscar forma de retrocederlo todo, de reinvertirlo todo. O sea, dentro de este momento de crisis, o sea, yo pienso mucho en Chile y lo que es la doctrina del shock. El momento de crisis siempre ha sido un momento para avanzar lo que son las agendas. Y eso no es es parte de la historia que tenemos. Fania. Bueno, Claudia, es que importante que habla de el tema de la doctrina del shock, porque es exactamente eso que Bolsonaro hace en Brasil. Él choca a la población con cosas sumamente absurdas y es una cosa absurda tras otra, y eso deja a la población, la prensa, el sector político, un estado de completo shock y no reaccionan. Y el tema de la geopolítica, mucha gente dice que es que Bolsonaro no ha hecho bien el cálculo de lo cruel que puede ser el coronavirus, que él no está bien informado, pero él sí ha hecho un cálculo. El Estado brasileño tiene excelente estructura para hacer todos los pronósticos posibles delante de esta situación de emergencia. Entonces, han salido a luz pública algunos informes que el sector de inteligencia brasileña ha hecho, especialmente para el presidente de la República, donde están los números de muerte. Entonces, en realidad, lo que está haciendo Bolsonaro es un cálculo muy perverso de dejar morir las personas que tienen que morir y salir adelante. Entonces, el cálculo que hace el gobierno brasileño es de que va a morir algo entre 1 y 3%, pero este porcentaje de muerte de coronavirus es en países que ha hecho cuarentena, que ha establecido medidas de alejamiento social, que ha establecido hospitales de campaña, que ha tenido una serie de medidas y aún así han tenido estos porcentajes de muertes. Ahora, un país que no hace nada, como está ocurriendo en Brasil con el gobierno nacional, tiene mucho más chance de que este porcentaje sea muchísimo más alto. Fíjate, Italia, por ejemplo, un estado que tardó mucho en reaccionar y ya el porcentaje de muerte creo que está entre 8 y 10%. Entonces... Fíjate lo que estamos viendo, te pregunto, ¿no? Porque en Brasil es un estado mucho más federado que, por ejemplo, el que conocemos aquí en Venezuela,
hemos visto como gobernadores de todas las tendencias, incluso de extrema derecha, se le alzaron a Bolsonaro y tomaron medidas por su cuenta, y hubo un pronunciamiento del estamento militar que preocupa un poco, ¿no? Porque dice, bueno, nosotros estamos listos para el cambio de gobierno. Entonces, ¿será que, en qué le puede ser conveniente a Bolsonaro tomar unas medidas tan torpes y tener una actuación tan torpe si políticamente tiene un costo muy alto para él? ¿Tú crees que sea un plan que él está pensando salir de alguna manera de la presidencia para darle paso a otra cosa? ¿Es posible que haya un gobierno militar otra vez en Brasil? ¿Tú crees? Pues en el formato cívico-militar tal vez sí, Tania, porque Mourão también es militar, el vicepresidente, ¿no? De hecho, mucho más cercano al sector militar activo en este momento. Entonces, delante de la situación donde hay una ausencia completa del Ejecutivo, porque Brasil hace 2 semanas no está más siendo gobernada por el presidente, está siendo gobernada por los diputados, por un lado, por el Congreso Nacional, y por los gobernadores y alcaldes de otra manera. Ellos simplemente están ignorando al presidente de la República, están haciendo reuniones apartes, están tomando decisiones. Incluso los ministros de Estado toman decisiones en conjunto con el Congreso y con los gobernadores, dejando aparte el presidente. Entonces, en este momento donde hay una ausencia de presidente, de ocupar este espacio de poder, puede sí que los militares tengan una reacción. ¿Qué pasa? Bolsonaro nunca fue unanimidad dentro del sector militar. Hay un sector muy conservador que lo apoya, pero yo incluso me arriesgaría a decir que no es la mayoría, porque dentro del ejército ya había un sector progresista, pero más allá del progresismo hay un sector que no cree que los militares deberían involucrarse en política. A la vez ellos creen que tiene una tarea, una misión, una misión divina, que es resguardar el país, casi que así. Entonces, la medida en que el presidente va tomando decisiones que dejan el país en un caos, ese sector va acercándose a la política. Entonces, la ausencia de Bolsonaro también provoca esta acción frente a los militares, que se han cobrado socialmente también. La sociedad espera un poco los militares esta posición, y claramente hay una movimentación de los militares que no existía antes, no solamente con Bolsonaro, no existía en los otros gobiernos además. Pero he visto unos análisis, Tania y Claudia, de que ya unos psicólogos, psiquiatras, ya pasamos del análisis social y política, ya entremos en un análisis psíquico del presidente, ¿no? Entonces hay los psicólogos muy respetados dicen que lo que Bolsonaro está buscando en su inconsciente es un impeachment, porque como él no tiene la capacidad política, intelectual, estratega, ¿no? No tiene la estrategia para llevar un país tan complejo como Brasil, entonces él provoca un saboteo propio para después salir indignado diciendo, mira cómo ellos son malos, intenté arreglar el país y mira lo que me están haciendo, eso no es posible. Entonces hay ya este análisis psiquiátrica de él, que he visto pues analistas muy respetados haciendo, de derecha y de izquierda, haciendo este análisis. ¿Y será posible un impeachment ahora? Es decir, hay condiciones políticas para que le den un impeachment. ¿Cómo está, por ejemplo, la correlación de fuerzas en el Congreso de Brasil para su fuerza? Ahora mismo yo personalmente creo que es muy difícil. Bolsonaro no tiene la mayoría del Congreso, o sea, su partido político no tiene la mayoría del Congreso, pero el Congreso hoy es controlado por un sector que en Brasil se llama el Centrão, o sea, el centro, los partidos de centro, y este sector más o menos le interesa a un presidente como Bolsonaro, o sea, un ejecutivo muy débil, donde el país puede ser llevado por el Congreso, que es controlado por partidos de socialdemócratas, pero a derecha y de centro derecha,
y que con esta debilidad del Ejecutivo ellos podrían pasar leyes, podrían pasar medidas que favorezca el empresariado, el sector industrial, el sector ganadero, el sector esclavocrata del sistema rural agrícola, que tiene muchísimas denuncias de trabajo esclavo en el sector rural. Entonces, a este sector que no quiere respetar la ley de los trabajadores, que quiere privatización, que quiere acabar con las aposentadorías, que aquí es previdencia, no, aquí es seguro social, ¿no? Entonces, ellos les interesa tener un presidente débil, la verdad. Mira, me dice Beverly Serrano y Antonio Páez, que están aquí controlando esta transmisión, que tienen un video que, bueno, se hizo viral, que es precisamente el presidente de Brasil en la calle, sin ninguna protección, donde increpa a los periodistas. Vamos a verlo para que después ustedes nos comenten. A ver, ¿qué se parece la actitud de Trump a la de Bolsonaro? Vamos a ver. Eu acho que não. Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. Atenção, povo do Brasil! Esse pessoal diz que eu estou errado e vocês têm que ficar em casa. Agora eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Bolsonaro! Limpo! O que vocês estão fazendo aqui? Não estão com medo do coronavírus, não? Eu não estou. Vão pra casa! Todo mundo sem máscara! Bueno, esta cosa de encrespar periodistas ya se convirtió en una rutina del presidente, porque a menudo los periodistas van para el Palacio de Gobierno, quedan ahí en la parte de frente, y él cuando sale del Palacio o entre después de algún compromiso externo, él suele a parar para hablar con los periodistas, pero lo que hace muchas de estas veces es atacarlos. Por ejemplo, este video que es viral, él dice que el brasileño es especial, que es un caso a ser estudiado porque es capaz de bucear una alcantarilla y no pasa nada. Pues ¿cómo no pasa nada? Si en este país millones de brasileños mueren todos los años por enfermedades infecciosas, estoy hablando de malaria, de dengue, de zika, chikungunya, todo el tipo de enfermedad que viene de una ausencia de saneamiento, justamente de la alcantarilla. O sea, hay una epidemia de muertes todos los años de enfermedades infecciosas. Y eso que ni estoy hablando de cáncer, que hay 500.000 casos de cáncer al año en Brasil por agrotóxico que el sector de Bolsonaro, rural y terrateniente, hace el lobby en el Congreso para poder aprobar leyes que flexibiliza el uso de veneno en la agricultura. Ni estoy hablando de eso, estoy hablando simplemente de enfermedades que serían disminuidas o incluso podrían desaparecer si hubieran tratamiento de alcantarilla, si hubiera tratamiento, un sistema sanitario eficiente. Entonces, él está demostrando que no tiene el menor conocimiento de la realidad de Brasil. Y fíjate que no hace mucho ha atacado a un periodista que le ha hecho una pregunta sobre economía y él dice, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Si yo, por ejemplo, veo que tú tienes una terrible cara de homosexual y no te estoy diciendo nada. Imagínate, si eso es algo que se dice a cualquier ser humano y menos a los profesionales de prensa que están ahí haciendo su trabajo, ¿no? Atacó a una periodista de Folha de São Paulo, dijo, ella sacó una nota que no le favorecía hablando de la campaña electoral
y él le atacó como haciendo un juego de palabras con términos periodísticos, pero palabras más, palabras menos, dijo lo que quiere esta periodista es un buen sexo. O sea, eso no es un comportamiento de un presidente de la República. Entonces, eso como brasileño nos da más bien pena ajena, ¿sabes? Pero tú crees que sea deliberado, Claudia, porque también Trump es así, digamos, es fanfarrón, es expresamente, deliberadamente fanfarrón y grosero. Porque sí. ¿Para qué le favorece eso? Hay un prototipo, o sea, está Bolsonaro en Brasil, está Trump acá, pero está Modi en India, o sea, es un prototipo. Y creo que la gente ha dicho muchas veces, es que son idiotas, es que son... Y no creo, o sea, en eso sí estoy de acuerdo con Fania, yo creo que miden muy bien políticamente cómo utilizar las herramientas, y es un teatro. O sea, Trump lo hace acá también. Le pueden hacer una pregunta muy seria y él en torno dice cosas como, pero ¿por qué es tan agresiva? Y usualmente le dice agresiva a las mujeres. Y usualmente son mujeres negras, periodistas, que hace esos comentarios así misógenos y racistas. Y es que en realidad, o sea, también tienen un sector de la población que apoya eso. Eso también concretiza mucho de la ideología y los sentimientos que están arraigados en un sector que es una minoría de la población, pero igual, o sea, les sirve a eso. Y creo que también a ellos les sirve de mucho que el pueblo en general piense que son idiotas y que no están haciendo esto adrede, sino que son idiotas. O sea, y la realidad del caso es que no lo son. Ellos están jugando su papel dentro de lo que es el sistema, dentro de lo que es la geopolítica y lo que es el capitalismo, y o sea, no creo, puede que sí tengan niveles de idiotismo, pero que no son totalmente idiotas, saben muy bien lo que hacen. Porque lo que sí es cierto es que ambos, en estos casos que las tenemos a ustedes que lamentablemente los conocen bien, ¿no? Les sirve ese personaje, ¿verdad? Les sirve para coartar libertades, para quitarle derechos a los pueblos, para entregar al capital transnacional bienes que son de todos los brasileños y de todos los estadounidenses, en el caso de Estados Unidos, para oprimir pueblos, para atacar gobiernos, para imponer restricciones económicas, para hacer asaltos militares como el que tenían previsto para Venezuela. Es decir, ese prototipo, desde mi opinión aquí humilde, pues ese prototipo le va muy bien para la imposición de regímenes autoritarios con un viso de democracia y de, creo que entretienen, ¿no? Después como si le dieran carnada a algunos medios de comunicación y los entretienen mientras en el fondo sí están logrando su objetivo político. Mira, yo quiero saludar aquí a Nancy, que dice, debemos lograr que el pueblo organizado se asuma pueblo comunicador. A Juan Carlos Tano también, que se conectó con nosotros, él es de colombiano en Venezuela, es un amigo que debe estar también muy preocupado por las cosas que tenemos que comentar ahorita de lo que pasó en Venezuela. Damelis, Viloria, saludos compañeras Claudia y Fania, excelentes ciclos de conversatorio por parte de los BRICS. Está Metan, me imagino que del País Vasco, en una crisis como esta, cada modelo acentúa su naturaleza. En el capitalismo se genera en fascismo y en el socialismo demuestra su vocación por el pueblo y la solidaridad internacional. Mira, yo quisiera, no sé si tienen ustedes algo más que comentar, porque sí quisiera leerles una carta que el presidente Maduro le envía hoy a Naciones Unidas, pero no sé si ustedes tenían algo que comentar para cerrar Brasil y Estados Unidos. Mira, yo creo que no quisiera hablar de Brasil, sino que lo de Venezuela, porque acabo de llegar de la calle y justo estaba haciendo un casa por casa, quería entender un poco cómo funcionaba aquí en Venezuela, ¿no? El casa por casa. Fui a una región de Caracas llamada El Algodonal, donde trabajadores sociales del Hospital Público de Algodonal hacen visita a las comunidades aledañas. Y de verdad es increíble lo que están haciendo. Es que es un trabajo conjunto de los trabajadores de la salud con los líderes y lideresas
de las comodidades que básicamente hace un mapeo previo y porque conoce, ¿no?, los vecinos, la comunidad, y ahí va y dice a los trabajadores sociales del hospital que vaya a acudir a este caso. Ellos van a hacer un diagnóstico no solamente de cómo está la salud de la persona, sino que también de cómo vive, quién vive con la persona, cuestiones sociales, qué cantidad de dinero maneja, qué cantidad de enfermedades tiene, y de ahí se lleva el caso al hospital para ver cómo van a tratar el caso. Y también lo hace por el coronavirus, cuando las personas tienen síntomas, para que el agente de salud vaya y vea cómo esta persona tiene que cuidar y el aislamiento de los demás miembros de la familia, pero también de enfermedades crónicas que los adultos mayores o gente que ha sufrido algún accidente, que está acamado. Entonces yo me quedé bastante impresionada con el trabajo que hace y es increíble cómo ha dado solución a un problema para que esas personas no vayan al hospital y que terminen contaminándose allá también, ¿no? Yo quisiera... Eso en tu cuenta, ¿no? En tu cuenta de Twitter vas a colgar ese trabajo. Sí, yo acabo de subir un video y ahora entré para charlar con ustedes y voy a seguir poniendo material allá. Estoy poniendo en mis otras redes también, Facebook y Instagram, pero estoy subiendo de a poquito el material porque realmente acabo de llegar de la calle. Claudia. Bueno, yo quería agradecer antes que todo la oportunidad de conversar con ustedes. Desde acá, aunque obviamente desde el gobierno, tanto nacional y desde muchos estados no han tomado medidas, yo quiero también expresar que en cualquier momento de crisis, el pueblo que ya ha vivido un estado de emergencia en sí sabe cómo responder, y desde muchos estados hay muchas comunidades organizadas precisamente tapando los hoyos que el gobierno no ha sabido llenar, y eso es importante. Creo que mientras los Estados Unidos como gobierno sigue lanzando misiles ideológicos y de otras formas hacia Venezuela, hacia Cuba y hacia China, yo creo que estamos en una encrucijada muy importante dentro de los Estados Unidos, porque desde lo interno muchas comunidades se están dando cuenta de cuán nefasto es el Estado aquí y cuán nefasto ha sido alrededor del mundo. Así que aunque tenemos unos días grises con todos estos números de infecciones, también hay mucha posibilidad de profundizar en los aprendizajes que hemos tenido. Yo creo que la conciencia política se desarrolla precisamente a través de la lucha, y estamos en lucha acá. Y queremos decir que ahora es un momento muy crucial desde lo popular, desde las necesidades más básicas, de conectar las luchas internacionalistas con las luchas del pueblo de los Estados Unidos. Y agradezco este espacio. Claudia, bueno, nosotros desde aquí todo nuestro abrazo y cariño para ustedes y lo que podamos hacer desde aquí. Yo creo que es importantísimo decirle a todo el pueblo que guarde la cuarentena, independientemente de lo que digan los gobiernos. Es la única medida de prevención efectiva 100%, porque lo demás, como, bueno, ya todo lo que hemos dicho, hay gente que está en la calle, que está asintomática hasta por lo menos 15 días después de haberse contagiado, que a su vez exponencialmente contagia a los otros, y la única manera de resguardarnos es guardar la cuarentena. Entonces, en la medida de lo que puedan, solamente por casos de necesidad, pues, que salgan de la casa, pero a los compañeros, a todo el pueblo norteamericano, pues que guarde la cuarentena independientemente de lo que digan en este momento los gobiernos. Fíjate, no me resisto, yo quería pasar a la carta, pero solamente voy a hacer un comentario sobre el modelo norteamericano, ¿no? Porque aquí se pregunta mucha gente, bueno, ¿cómo es que la nación más poderosa de la Tierra, como se define, no tiene respiradores, no tiene tapabocas, no tiene... hay una fotografía por allí que creo que la tenían los muchachos del equipo de producción, decía un médico con un envase plástico de comida para llevar, se estaba cubriendo la cara y estaba en un hospital atendiendo. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible que eso pase en Estados Unidos? Y ahí hay que evaluar también el modelo económico norteamericano,
que dejó de producir en territorio y comenzó a hacer, bueno, a hacer maquilas y hacer la producción se la pasó a China porque tenía la mano de obra barata y ahora resulta que no tiene en realidad producción propia, que es una economía basada. Un comentario sobre eso, claro, es una economía basada ¿en qué? ¿En qué se soporta la economía norteamericana si no puede en este momento simplemente darle a su población lo que necesita? En la extracción, hermana. La extracción de recursos naturales externos, la extracción de labor de mano de obra barata en otros países. Aquí en los Estados Unidos, de la población en las prisiones. O sea, aquí en el estado de Nueva York, por falta de alcohol y falta de máscaras, lo que han hecho es que han entrado a las prisiones a decirle a los prisioneros que están también con preocupaciones sobre el coronavirus y no han tomado precauciones dentro de las prisiones para poder salvarle las vidas, de que ellos y ellas en este estado van a tener que desarrollar máscaras y desarrollar alcohol. O sea, es la extracción, de nuevo, de la mano de obra, es la extracción de recursos. Desafortunadamente, dentro de los Estados Unidos, es lo privado. O sea, lo privado es lo que prevalece, es lo más grande. Entonces, no pueden ir a hacer alianzas con corporaciones y decirle, oye, vamos a nacionalizar esto y vamos a hacer esto de esta forma. Porque eso sería muy autoritario, pero en todo caso lo que se está haciendo es que muchas de estas corporaciones están aumentando el precio de las cosas más necesarias. Uno se va a Amazon y trata de pedir máscaras y le van a salir a una, 2 o 3, quizás a $75, casi 100. O sea, el alcohol también no se encuentra, el Lysol, que también es para desinfectar, no se encuentra. Entonces estamos viviendo en un sistema que es que prioriza la propiedad privada, que cree que la nacionalización es una manera autoritaria en vez de una manera de organizar un país y que vive en base a la extracción. Entonces, no hay forma de organizar un pueblo, organizar una estructura, si no se desconstruyen muchos de los sistemas que ya están funcionando, que ponen por encima lo que es el ganar dinero a lo que es salvar la vida. Sí, mira, bueno, yo te complemento ahí, ¿no? Yo escuchaba una médica española que decía, bueno, pero si el gobierno le puede pedir a quien fabrica ropa que fabrique tapabocas, ¿no? Y a quien fabrica perfumes y cosméticos que ponga el alcohol a disposición, digamos. Yo creo que incluso parte del sector privado en este momento, si se entiende que es una emergencia global, si se entiende que nadie está a salvo del coronavirus, si se entiende que, oye, que tenemos que es la solidaridad y el trabajo colectivo el que va ahorita a dar la cara y el que puede frenar la pandemia, bueno, se hace ese llamado y muy bien yo creo que podrían colaborar también estos gobiernos. Mira, les quiero leer la carta del presidente Maduro al secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Sí. Es bueno leerla completa porque vale la pena, explica cosas allí, ¿no? Excelencia, Caracas, 29 de marzo de 2020. Excelencia, al saludarle con afecto, me permito dirigirme a usted en ocasión de denunciar los graves acontecimientos que se producen contra la paz y la estabilidad de Venezuela, en momentos en que la preocupación de los estados y gobiernos debería estar centrada en la protección de la vida y la salud de sus habitantes debido a la aceleración de la pandemia del COVID-19. Como es del conocimiento público, el pasado 26 de marzo, el gobierno de Estados Unidos anunció una gravísima acción en contra de un grupo de altos funcionarios del Estado venezolano, incluyendo a mi persona en tanto presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Dicha acción consistió en la presentación de una acusación formal ante el sistema judicial estadounidense, lo cual no es solo de por sí ilegal, sino que además pretende sustentar una falaz acusación de narcotráfico y terrorismo con el único objetivo de simular la supuesta judicialización de las autoridades venezolanas. Esta pantomima estadounidense incluye el insólito ofrecimiento de una recompensa internacional a quien aporte información sobre el presidente y los altos funcionarios venezolanos, conduciendo a un peligroso momento de tensión en el continente, por lo que considero necesario hacer un recuento de los hechos que revelan la perversa trama detrás de las acusaciones del Departamento de Justicia. Hace apenas un día antes, es decir, el 25 de marzo,
La República Bolivariana de Venezuela denunció ante la opinión pública nacional e internacional el desarrollo en territorio colombiano de una operación que tenía como fin atentar contra la vida del presidente de la República, sus familiares y otros altos funcionarios del Estado, así como atacar objetivos civiles y militares de nuestro país, sindicando como jefe de dicha operación al señor Cliver Alcalá, general retirado de la Fuerza Armada venezolana. Dicha denuncia fue realizada con toda responsabilidad después de que el día 24 de marzo se diera a conocer una operación de control en la carretera norte de Colombia, cercana a la frontera de Venezuela, en la que la policía de dicho país, es decir, la policía de Colombia, capturó un lote de armas de guerra en un vehículo civil. Las investigaciones revelaron que se trataba de un sofisticado arsenal cuyo destinatario era un grupo de exmilitares y paramilitares venezolanos y colombianos que se entrenaron en campamentos ubicados en territorio de Colombia. El día 26 de marzo, el señalado general desertor Cliver Alcalá ofreció una declaración ante un medio de comunicación colombiano desde su residencia en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en la que confirmaba su participación en los hechos, confesando ser el líder militar de la operación y revelando que las armas fueron adquiridas por orden del señor Juan Guaidó, diputado nacional, quien se hace llamar presidente interino de Venezuela y funge como operador de Washington en el país. Asimismo, confirmó que el armamento tenía como objetivo realizar una operación militar para asesinar a altas personalidades del Estado y del gobierno venezolano y producir un golpe de Estado en Venezuela. El señor Alcalá aclaró que las armas fueron adquiridas mediante un contrato firmado por su persona, es decir, por él mismo, por el señor Juan Guaidó, asesores estadounidenses y el señor Juan José Rendón, un asesor político del presidente Iván Duque, y que esta acción fue realizada con conocimiento de las autoridades del gobierno colombiano. Ante esa confesión, la insólita respuesta del gobierno estadounidense ha sido la publicación de acusaciones mencionadas al comienzo de esta carta, con la extravagante inclusión del nombre del señor Alcalá como si fuera parte de las autoridades venezolanas y no un mercenario contratado por el mismo Estados Unidos para llevar a cabo una operación terrorista en contra del gobierno venezolano. Como demostración de esta afirmación, no necesito más pruebas que mencionar la supuesta captura del señor Alcalá por parte de la Fuerza de Seguridad colombiana y su inmediata entrega a las autoridades de la DEA estadounidense. Un curioso acto en el cual el reo, sin esposas, se despedía estrechando las manos de sus captores justo al pie de la escalerilla del avión que lo llevaría en vuelo especial VIP hacia Estados Unidos, lo que demuestra que en realidad todo este montaje se trata del rescate de alguien a quien consideran un agente estadounidense. Es preciso subrayar que la frustrada operación armada fue diseñada originalmente para ser ejecutada a finales del mes en curso, mientras toda Venezuela se encuentra luchando contra la pandemia del COVID-19. Y es que justamente esta es la principal batalla que preocupa actualmente a la humanidad. Una lucha que nuestra nación se encuentra librando de manera exitosa al haber logrado detener la curva de contagios, habiendo reforzado las previsiones sanitarias y manteniendo a la población en una cuarentena masiva con un número bajo de casos positivos y fallecidos. Por todo esto, el gobierno de la República Bolivariana alerta a su distinguido gobierno, sobre todo sobre los temerarios y criminales pasos que está dando la administración de Donald Trump, que a pesar de la pavorosa aceleración del COVID-19 que afecta al pueblo estadounidense, parece decidido a profundizar su política de agresión contra estados soberanos de la región y en especial contra el pueblo venezolano. Durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos, en lugar de enfocarse en las políticas de cooperación mundial en materia de salud y prevención, ha incrementado las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones. Ha rechazado las solicitudes de la comunidad internacional para que levanten y flexibilicen las ilegales sanciones que impiden a Venezuela acceder a medicamentos, equipos médicos y alimentos. Al mismo tiempo, ha prohibido la realización de vuelos humanitarios desde Estados Unidos hacia Venezuela para repatriar a centenas de venezolanos atrapados en la crisis económica y sanitaria que vive el país del norte. Venezuela, al denunciar estos graves hechos, ratifica su voluntad inquebrantable de sostener una relación de respeto y cooperación con todas las naciones,
tanto más en esta inédita circunstancia que obliga a gobiernos responsables a trabajar unidos y de poner sus diferencias, como es la pandemia del COVID-19. Ante tan grave circunstancias, solicito su invalorable apoyo ante esta insólita y arbitraria persecución ejecutada mediante una refrescada versión de aquel rancio macartismo desatado tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces etiquetaban a placer a sus adversarios como comunistas para perseguirlos. Hoy lo hacen mediante las antojadizas categorías de terroristas o narcotraficantes, sin contar para ello con elementos probatorios de ningún tipo. Bueno, faltan unos párrafos, pero creo que ya ahí ya está la esencia del contenido de esta carta que está enviando el presidente Nicolás Maduro a los líderes del mundo, ¿no? Está enviándolo a distintos líderes del mundo, haciendo la advertencia de lo que ha ocurrido, porque es realmente insólito. O sea, ¿cuándo se ha visto, Claudia y Fania, que se pueda un juez, porque entiendo que el juez era un juez de Nueva York, ¿verdad?, salir con la foto de un presidente como si estuviéramos en una película de lejano oeste y ofrecer a cualquier casa recompensas $15 millones por su cabeza, y que eso se lo pueda tragar el mundo y los medios de comunicación internacional como una acción legítima, como una noticia real? Pero es más grave cuando se da en medio de esta pandemia. Eso es una agresión sin límites, y lo que quería simplemente hacer el comentario aquí en este contacto es lo que estaba detrás, ¿no? Esa acción de Donald Trump, del gobierno, es un fiscal, pero nosotros sabemos cómo se eligen los fiscales allá en Estados Unidos. A lo mejor ahora Claudia nos dice cómo se eligen, ¿no? Esta acción es una acción que se da inmediatamente después que se devela todo el tema del tránsito de armas de guerra, de un arsenal de armas de guerra que venía desde Colombia para entrar por la frontera occidental venezolana norte y ejecutar esta acción terrorista, que era una acción de asalto terrorista a residencias, oficinas del presidente Maduro, o en algún lugar interceptar y cazar con Z al presidente Maduro, al Diosdado Cabello y otros líderes de la revolución, cazarlos para después, bueno, simplemente asesinarlos o hacer este tipo de acción. En vista de que se descubre la trama y que el principal operador militar, que es el desertor Cliver Alcalá, lo echa el cuento ante los medios de comunicación porque se ve perseguido, se ve acorralado. Bueno, después de eso, cuando se devela esa acción, además se nota que hay asesores estadounidenses, entre los cuales figura un personaje que mostró el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, en su programa. Un personaje, uno de esos asesores, está en la mesa sentada junto con los conspiradores de esta acción frustrada. Está en el concierto de supuesta ayuda humanitaria el 23 de febrero en Cúcuta, y está unos pasos detrás del presidente Donald Trump en un acto público. Es el mismo rostro. Cuando se devela toda esta trama que pone al descubierto tanto al gobierno colombiano como al gobierno norteamericano, en este caso a través de la DEA, como a Juan Guaidó y a toda su camarilla de golpistas, es entonces cuando se decide desde Estados Unidos montar esta patraña judicial, bueno, tan vergonzosa como la que hemos visto. Creo que eso es importante aclararlo en este contacto, porque le da el contexto a quienes nos puedan escuchar de en qué momento ocurrieron las cosas. Yo creo que, o sea, es insólito, es un golpe muy rastrero, como se dice en la República Dominicana, pero no es algo que está fuera de las normas y las lógicas de los Estados Unidos como imperio. O sea, un país, un gobierno que tiene, y cuando digo gobierno, digo todos los gobiernos, demócratas y republicanos, que hemos tenido en la historia, que tiene la capacidad de bombardear dentro de su propio país. Esto pasó en el 1983, a una comunidad que estaba tratando de establecer una alternativa al modelo capitalista dentro del país. O sea, cuando ellos tienen la capacidad de bombardear dentro de su propio país, ¿qué se puede esperar
fuera. O sea, y en un momento de crisis donde desafortunadamente tiene un impacto también a lo que es la organización comunitaria, a las organizaciones desde las bases, a poder protestar colectivamente, a poder salir y tomar calles, a poder denunciar y reafirmarse en apoyo, en solidaridad. Cuando esta crisis tiene ese impacto, para ellos es muy fácil hacerlo. O sea, es muy fácil porque todos los países y toda la gente internamente también aquí está tratando de salvaguardar sus vidas y la de sus familias y la de sus comunidades. Y sabemos en sí, o sea, cuando se hablan de los medios de comunicaciones aquí, por lo menos los medios de comunicaciones mainstream y las noticias y todo eso, o sea, son medios que son, pueden ser redactores para la clase élite, son redactores para el gobierno, o sea, no es un mensaje que la gente se va a sentar dentro de medio de una crisis a poder analizar, y ellos no están tampoco proporcionando un análisis real, no están contextualizando las cosas. Entonces yo creo que es apropiado en este momento que se hagan los ataques que se están haciendo. Digo apropiado para la clase élite, apropiado para Trump, que está tratando de nuevo de afirmarse como un presidente fuerte para poder reelegirse. O sea, ese es el tema. Y Venezuela ha sido el tema de todos los presidentes desde Chávez. O sea, desde que ganó la revolución es el tema. Y buscan desestablecer lo que es la revolución bolivariana, pero por ahí también desestablecer lo que es Cuba, lo que es Nicaragua. O sea, es en contra del proyecto socialista, que obviamente, inclusive dentro de esta crisis, como lo dije al principio, proveen una solución al problema. O sea, aquí en este país no tenemos por qué estar pasando la situación que estamos pasando, pero la estamos pasando porque tenemos un sistema de nuevo empeñado en lo que es el poder generar dinero, el poder extraer recursos, y no necesariamente el tema de salvaguardar vidas. O sea, se está atacando a Cuba, que tiene brigadas, creo que son 4 o 5 brigadas fuera de Cuba, llevando el tema de la salud y salvaguardando la vida en otros países, como siempre lo ha hecho, y Trump se afirma en atacar a Cuba. O sea, que esta cuestión en contra de Maduro no es en contra de Maduro, es en contra de la revolución bolivariana. Pero yo te pregunto, ¿el pueblo estadounidense se cree la historia? O sea, ¿se cree que Venezuela ahorita en este momento es una amenaza para la humanidad? ¿En qué proporción? O sea, todo el pueblo se lo cree. ¿Cómo se consume esta información allá? No. Esa es la cuestión. O sea, en la mayoría, el pueblo estadounidense no se come el cuento. O sea, en el momento en que se hizo, creo que fue en este enero pasado, o en enero pasado, el del 2019, que se estaban haciendo las amenazas de ataque, de entrar militarmente a Venezuela. Hubo un pueblo norteamericano que se levantó y fue a la Casa Blanca. En diferentes ciudades del país salieron a manifestarse en contra de una posible guerra en contra de Venezuela. Hay comunidades que se unen y están organizando alrededor del tema de las sanciones. O sea, no es que el pueblo estadounidense se coma las mentiras que nos dicen, pero cuando estamos en un proceso de crisis, en medio de una crisis, que no hay un Estado que está respondiendo a las necesidades del pueblo, es sumamente difícil que el ser humano, como individuo y más como organizaciones, puedan atender ese tema. Y eso es lo que le hace tan fácil al gobierno hacer lo que están haciendo. O sea, el proceso ahora mismo es un proceso difícil de organización. La gente se está organizando virtualmente. Creo que es un momento importante porque también, como dije anteriormente y vuelvo a decir, es un momento donde la gente, a la gente que quizás puede comerse esa mentira, se le está cayendo el velo de los ojos, porque ellos y ellas mismas están pasando con un tema que es un tema de clase, que es un tema de la posibilidad de asegurar pagos y mantenerse a salvo en su casa. Y dicen, pero ¿por qué están atacando a Venezuela si aquí no podemos asegurar las cosas necesarias? Entonces, es una posibilidad de hacer esas conexiones, sin embargo, es mucho trabajo que hay que hacer, pero no es porque todo el país o los estadounidenses como que crean esa mentira, sino que hay que hacer un trabajo de formación política más profundo, y este momento de crisis puede ayudar a eso. Fania, ¿qué dices tú?
Mira, en Brasil hay divisiones, pues lamentablemente tenemos una prensa también que está muy a la derecha, entonces hay una parte de la población que repite lo que ve la gran prensa. Yo normalmente digo que para mí Venezuela es el caso más grande de fake news que he visto. Básicamente todo lo que sale o casi todo lo que sale de noticia de Venezuela en la gran prensa es manipulada o es mentira, usan las dos cosas juntas. Entonces es muy difícil para alguien que nunca ha venido a Venezuela y que no tiene acceso a la prensa alternativa, piense cosas positivas de Venezuela porque hay un bombardeo de información en contra de Venezuela. Por otro lado, hay un grupo que sigue resistiendo a toda esta maquinaria mediática y que está mejor informado o tiene amigos o familiares que tienen contacto con Venezuela. Y hay un grupo de resistencia, de defensa de Venezuela en Brasil muy importante en Río, São Paulo y Brasilia. Cuando la extrema derecha en Brasilia, la capital, intentaron ocupar, invadir, tomar la embajada de Venezuela el año pasado, pues fueron los brasileños civiles que se organizaron, se autoorganizaron y fueron a la embajada a proteger la embajada de Venezuela. Entonces, para mí es admirable cómo después de tantos años de bombardeo de información, todavía existe este grupo que no es pequeño, que sale en defensa de Venezuela. Y Tania, esta cuestión de que Trump y su seguridad está involucrado directamente a acciones violentas contra Venezuela, contra el presidente de la República, los dirigentes chavistas, muestra cómo Estados Unidos y la clase política de Estados Unidos están tan dispuestas a derrotar el modelo venezolano que el propia seguridad del presidente de la República se ve en reuniones con el ex militar venezolano, Clive Alcalán, que estaba comandando esta situación. Y en la frontera de Venezuela, en febrero del año pasado, donde hemos estado, yo y algunos periodistas del lado venezolano, hemos visto contratistas norteamericanos del otro lado. Eran claramente norteamericanos por la ropa que vestían, ¿no? Y comportaban, no era la manera como ellos se acercaban a la línea fronteriza donde estábamos nosotros para mirar el terreno, y algunos militares venezolanos que estaban ahí nos dijeron, esos son marines, o sea, incluso le identificaba con él a la fuerza militar, ¿no? Los marines, y se acercó como en 2 ocasiones marines de Estados Unidos para intentar mapear la situación del lado venezolano. Y bueno, mercenarios son Fania, porque también eso hay que decirlo, que son empresas que han privatizado el tema militar, paramilitar, y son corporaciones que se dedican al desarrollo de guerra en otros países y buscan casi siempre ex-marines o ex-militares o los entrenan para tal fin, y son esas corporaciones las que están operando aquí en Venezuela, pero en coordinación directa con los órganos de inteligencia de Estados Unidos. Y en este caso, en esta última operación, la que se develó ahora, apenas hace unos días, el presidente Maduro lo dijo claramente, dijo, bueno, Trump le encargó a la DEA, que es la oficina antidroga supuestamente de Estados Unidos, le encargó esta operación, porque detrás de todo este tema, y eso también hay que decirlo, ¿no?, está el asunto de que se acusa al gobierno de Venezuela de narcotráfico, y quienes están acusando, quienes están en la trama, son el principal productor de drogas del mundo, de acuerdo con el informe de Naciones Unidas del año 2019, el más grande productor de cocaína del mundo es Colombia, y el más grande consumidor es Estados Unidos. Y entre esos dos gobiernos que tienen obviamente una política por lo menos de dejar hacer en cuanto al narcotráfico, que tú te preguntas si en una frontera donde se plantea hacer un muro
para no dejar entrar a los inmigrantes, cómo es que entran tantas toneladas de cocaína anualmente, cómo es que entran, por dónde entran, cómo puede el pueblo norteamericano estar sumido en el consumo. Déjame ver si consigo aquí los datos, porque eso es importante, los datos. Estar sumido en un consumo tan grave para la población y cómo hacen, ¿no? Si no hay por lo menos una negligencia de parte del Estado. ¿Y por qué entonces se osan acusar a Venezuela? Fíjate, te voy a decir los datos, ¿no? Según el informe de Naciones Unidas 2019, Colombia produce 866 toneladas de cocaína al año, convirtiéndose en el primer productor del mundo. Y dispone, mira este dato, del 69% de todas las hectáreas cultivadas de coca en el mundo. Es decir, de 213.000 hectáreas cultivadas que hay en todo el planeta, casi el 70% está en Colombia. Dice además este informe, el 80% de la droga que produce Colombia, que es el primer productor del mundo, se embarca desde el puerto de Buenaventura en el Pacífico. ¿Verdad? Venezuela no tiene costa pacífica. Y estoy hablando de un informe de Naciones Unidas. Por donde embarca Colombia, el 80% de la droga que produce es por una costa del Pacífico que va a Centroamérica y el Caribe para finalmente llegar a Estados Unidos. Es decir, es esa negociación, es toda esa economía criminal la que está también detrás del ataque a Venezuela, porque son países, tanto Colombia como Estados Unidos, cuyas economías están en serios problemas, no producen lo que necesita su población. En el caso de Colombia es un narcoestado, vive del narcotráfico, y para procesar la cocaína necesita, y ese es un dato importante, necesita robarse la gasolina venezolana para transformar la coca en cocaína, necesita robarse el combustible para su negocio, y eso lo hace a través del ataque a todas nuestras instituciones. Entonces, bueno, toda esa patraña quedó allí al descubierto. Nosotros aquí en Venezuela nos anotamos esto como un gol, es decir, como un triunfo de nuestra inteligencia, de nuestra organización popular, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestro gobierno. Y aquí yo quiero decirles a los amigos y las amigas del mundo que nos escuchan, nosotros estamos aquí en una unión cívico-militar, aquí en Venezuela, y eso lo repito en cada transmisión porque es importante que se sepa lo que es este país en este momento, gracias al comandante Chávez y a todos sus hijos e hijas que estamos aquí ahora dando la batalla, ¿no? Aquí hay una organización que tiene solamente el partido, y ahorita estamos por los 7 millones de militantes registrados, es decir, tenemos carnetizados, tenemos unos 3.000 comunas, tenemos casi 50.000 consejos comunales, tenemos una milicia que pasa a los 3 millones de voluntarios que se incorporaron a la milicia bolivariana. Tenemos un movimiento juvenil de apoyo social que se llama Somos Venezuela, que son 900.000 jóvenes haciendo trabajo social. Bueno, tenemos unos 70 movimientos sociales organizados en el Congreso Bolivariano de los Pueblos. En la Fuerza Armada Nacional hay cerca de 500.000 hombres y mujeres. En fin, aquí hay una organización popular muy poderosa, ¿verdad? Que ya tiene, nosotros, fíjate, Claudia, que tú tal vez, por supuesto que Fania sí lo conoce, pero no solamente el Partido Socialista Unido, con fines políticos electorales, preparándonos para las elecciones parlamentarias que deben ser este año, ¿verdad? Nosotros estábamos haciendo un trabajo casa por casa. Ese trabajo casa por casa nos llevó a recorrer, a dividir el país en comunidades y calles. Es decir, hay el Estado-Nación, los estados regionales, los municipios, las parroquias y las comunidades. Después las calles. Bueno, nuestra organización llega hasta la comunidad y hasta la calle. Nosotros tenemos ahorita cerca de 300.000 jefes y jefas de calle. Es decir, un militante del partido que está en su calle y sabe lo que ocurre en esa calle. Y eso armado conjuntamente con las autoridades sanitarias, con las autoridades de seguridad, es la que está en este momento ayudando a prevenir el avance del virus, porque sabe que familia tiene algún integrante que viene del exterior o que ha presentado algún síntoma. Es decir, esa organización popular también está cohesionada allí, además de toda una política
también a través del Carnet de la Patria, que es una organización de apoyo social que desplegó el presidente Maduro con tecnología china, ¿verdad? Que es que hay 20 millones de venezolanos que tienen un carnet con un código QR y a través de ese carnet se venía distribuyendo ayuda social. Entre esa ayuda social hay unos bonos como ese que ahora le va a dar el gobierno de Trump a los ciudadanos, ¿verdad? Un aporte en dinero personalizado que se entregaba a través de ese carnet de la Patria, que por cierto fue condenado por la señora Michelle Bachelet porque a ella le pareció que era un mecanismo de control social del gobierno. Pero digamos, ese carnet ha servido ahorita también para que se haga una encuesta digital inmediata a 20 millones de personas y también sea un mecanismo de despistaje del coronavirus. Yo en cada transmisión repito esto porque creo que es otra cara de la moneda, es decir, es la otra manera de abordar esta pandemia que, bueno, que nos tiene a todos en una profunda reflexión como ser humano. Yo quisiera que para cerrar ustedes nos contaran dos cosas, ¿no? Como mujeres del siglo XXI, trabajadoras, progresistas que son, ¿cómo ven ustedes lo humano en este tema? Es decir, ¿nos va a dejar el COVID-19 una mejor humanidad o una peor humanidad? Y también que nos contaran un poquito cómo están viviendo la cuarentena, es decir, una reportera, ¿verdad? En Caracas, como Fania, cómo vive la cuarentena, si sale a cubrir, cómo sale a cubrir, cómo se protege, cuánto tiempo está en la casa, cómo lo vive y cómo lo vive Claudia también. Bueno, creo que en términos de los aprendizajes, como dije anteriormente, cuando hay momentos de crisis y momentos de necesidad, es muy interesante cómo responden los pueblos. Y creo que si damos vistazo así de las luchas y las respuestas de los pueblos, podamos aprender mucho. Podemos aprender de cómo también se pueden establecer políticas y prácticas y lógicas que son más solidarias y más humanas. Creo que aunque mucha de la gente que conozco está en cuarentena, se han hecho un compromiso de apoyar a las comunidades y a las personas que tienen que salir a trabajar. Hay personas de mi comunidad inmediata que están proveyendo cuidado para los niños y las niñas, que las papás y las mamás no tienen dónde dejarlo porque las escuelas están cerradas, o que están proveyendo comida porque los únicos espacios de comer para muchos de estos niños y las niñas durante la semana, durante el día, eran las escuelas. O sea, gente que está saliendo de alguna forma u otra a apoyar también a las comunidades de personas sin techo, apoyando también por las redes sociales las huelgas que se están dando con compañeros y compañeras que están en situaciones de exponerse al virus. Y creo que, de nuevo, son aprendizajes de solidaridad que reafirman la esperanza de que es posible salir de este espacio a un espacio con una humanidad más centrada, más firme y un compromiso mayor. Creo que para muchas personas ver también la respuesta de los diferentes países, sea de China, sea de Venezuela, sea Cuba, en lo que están haciendo, o sea, tener ese intercambio ha sido importante. Nosotras dentro del espacio del foro hemos abierto espacios virtuales para atender esos intercambios internacionales entre las comunidades. Hablábamos con compañeros de la China hace varios días, hoy tenemos conversaciones con compañeros de Italia, de nuevo, para hacer ese intercambio de pueblo a pueblo, y esto ha sido una posibilidad y también un aprendizaje de cómo podemos conectar las luchas de manera sectorial. Y aquí yo, como mujer, con mi mamá, con mi familia, con mi niño, tratando de mediar el tema de clases hacia la distancia que él está recibiendo, también siguiendo haciendo el trabajo de coordinación y de educación y de organización por vía de las redes, saliendo a lo necesario y también compartiendo con compañeros y compañeras que ahora mismo la responsabilidad nuestra es precisamente la cuarentena, porque es cuestión de preservar la vida, y si nos quedamos en la casa es una acción también muy política, o sea, es tomar una posición política ante una crisis que demanda que hagamos eso, no necesariamente desconectarnos de nuestras responsabilidades,
pero sí el distanciamiento físico. O sea, mantener la solidaridad y la colectividad desde la distancia, precisamente porque eso es lo que llama el tiempo ahora. Fania. Mira, yo estoy intentando, como a pesar de que a nosotros la prensa sí podemos salir a la calle, tenemos salvoconducto porque somos trabajadores de comunicación, yo lo estoy intentando hacer lo menos posible, primero para dar el ejemplo y también porque de verdad no es seguro, aunque tú estés con los equipos de protección. Y he tratado de hacer cosas en mi casa, limpiar, nunca estuvo tan limpia y organizada. Me gusta bastante cocinar, entonces he tratado de hacer recetas que me encanta, inventar platos con los mismos productos. Por ejemplo, no compro el ñoque listo, sino que yo compro la yuca y yo hago mis ñoques de yuca, que encima es más nutritivo. Yo creo que ahora que tenemos más tiempo en la casa, y esa es una de mis preocupaciones con la nutrición, ¿por qué? Porque necesitamos tener cuerpos sanos, con una inmunidad muy alta, para en caso de que tenemos que lidiar o con el coronavirus o con cualquier tipo de otra enfermedad, un resfriado, una alergia, otras cosas, porque ya tenemos que evitar ir a los centros hospitalarios. Y tener un cuerpo sano es una manera de protegerse. Claro. Por eso mucha gente reíó cuando el presidente habló del té. Mira, la gente no sabe, el té aumenta muchísimo la inmunidad de las personas. Es importantísimo ver y variando los tés porque contribuye con el aumento. Y sabes, Tania, hoy vi una cosa que me preocupó y me dejó un poco angustiada. Yo fui a comunidades y estuve yendo por diferentes zonas, diferentes clases sociales, he visto, y me di cuenta una cosa. La gente, si por un lado sí está muy disciplinada usando su mascarilla, sus guantes, sus equipos de protección, por el otro me di cuenta que mucha gente usa mascarillas no apropiadas. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que lo ideal de una mascarilla, mira, fíjate, la mía es artesanal, porque de hecho creo que estas son mejores porque tú puedes aprovecharlas otra vez, o sea, lavar y después plancharla. Pero tiene que tener, chicas, doble tela, miren, doble tela, porque la primera tela va a proteger tu boca, o sea, si tú estás enfermo y no sabes, entonces va a evitar que el virus salga de tu boca. Y la segunda tela es la que protege en caso de que otra persona que tenga virus te contamine, porque aquí esta primera tela absorbe la saliva, las gotitas de saliva, y la segunda es la que está en contacto con tu boca y con tu nariz. Entonces yo quería dejar este mensaje y de hecho yo he sugerido a los trabajadores del hospital que hagan un taller de formación o que con el megáfono o durante la entrega de club o sea, en una situación donde se reúne la gente que aproveche para enseñarles cómo tiene que ser la mascarilla. Bueno, mira, yo les cuento, aquí nosotros también se ha visto mucha expresión de creatividad, ¿no? Mira, canciones han sacado en todos los ritmos que hay aquí, los ritmos de tambor, los ritmos de vals, los ritmos de trap de los muchachos, todo el mundo ha sacado canciones para pedir que se queden en la casa. Hay muchas expresiones de solidaridad y creo que no solamente aquí, lo he visto en España, lo he visto en Brasil, lo he visto en Cuba, aplaudiendo. Creo que también está ese espíritu de que siempre prevalece, ¿no? Lo humano prevalece entre nosotros por encima de todo. Lo decía Fidel Castro en uno de esos momentos críticos en que estábamos a punto de una confrontación y Fidel dijo, mira, yo creo que no va a pasar nada porque siempre detrás de todo, del último botón para desatar una crisis nuclear, siempre hay un ser humano. Yo creo que ese sentimiento también está aflorando en este momento. Bueno, nosotros estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Nos volvemos a ver y a escuchar a través de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Les doy las gracias, Claudia,
Fania, porque ustedes vienen haciendo todo este trabajo de colectivo. Les pido, bueno, que sigamos en la batalla, y lo que nosotros estamos haciendo aquí, yo estoy acá con mi esposo, que es Rubén, que también es de comunicación, aquí se los presento. Nosotros montamos aquí toda la estrategia de trabajo, la montamos aquí en la casa, porque es lo que la gente que hace comunicación es lo que le recomendamos. Ahorita hay mecanismos, hay, ¿cómo se llama?, dispositivos técnicos, tenemos con todas las limitaciones del bloqueo aquí en Venezuela, pero las tenemos y estamos trabajando desde la casa. Pero quedarse en la casa y cuidarse, así como dice Fania, es una labor militante también el día de hoy. Así que bueno, besos, será hasta la próxima transmisión, seguimos en contacto, cuídense. Igual, muchas gracias. Dale, besos Chao, y bendiciones. Chao. Chao. Volverá el abrazo que ahora quieres dar. Volverán las reuniones en la esquina. Pasarán estos tiempos, solo hay que esperar. Solo hay que esperar. Verán encontrarse y es cuando verán que tenían tantas cosas por hablar y que han sido buenos ratos en familia. Si lo piensas es por solidaridad. Pon el mundo en pausa para respirar. Ve al encuentro de ti mismo y ciérrale la puerta al egoísmo. Quédate en la casa, abre esa ventana, llama a aquel amigo, vuelve a los libros. Esta es la oportunidad, los tuyos como a los demás. La prevención, quédate en casa. Cuidar de ti es cuidar de los demás. Por eso,